investigando su obra los últimos meses. Ah, bueno, es interesante, claro. Sí. Sí, como le mencioné, como parte del trabajo de teoría, tenemos que escoger arquitectos de Costa Rica y, bueno, yo lo escogí a usted, como le mencioné, y entonces ¿Sí? ya tuvimos una primera entrega donde repasábamos un poco de las obras, entonces ya más o menos lo conozco, pero no tanto. Sí, no está bien. Nada más yo tengo una pregunta. Claro. Digamos, Luis Alberto, ¿ustedes están, digamos, siguiendo con los cursos virtuales o del todo están parados? No, cursos virtuales desde la primera semana en que se declaró la pandemia. Ah, ok. Es que yo soy profesor en la UACA de arquitectura y a nosotros nos agarró, digamos, como a la mitad del primer cuatrimestre de este año. Nos agarró como a la mitad. Y entonces cerraron todas las universidades privadas. Bueno, también las escuelas públicas, universidades, todo lo cerraron. Entonces, como nos agarró a medio camino, cada profesor tenía que ver cómo se las agenciaba para dar sus clases virtuales. Entonces yo me coordiné bien con mis estudiantes y pudimos terminar, creo que exitosamente, el primer cuatrimestre por medio del Zoom y también por medio de, yo aquí tengo mi otra computadora y yo les pedí a los muchachos que me mandaran siempre para cada clase sus trabajos o el avance de sus trabajos al correo electrónico de mi computadora porque ahí lo puedo hacer más grande. Esa fue la ventaja para mí. Pero a partir de que se inició este segundo cuatrimestre, ya nos obligaron a todos los profesores de la UACA a usar el Microsoft Teams. Así, a nosotros también. Y sí, al principio fue muy complicado. Ellos nos dieron una semana de capacitación a todos los profesores, pero yo lo veía muy complicado. Y yo tenía algunas objeciones y demás. Bueno, al final de cuentas, ya pudimos dominarlo, tanto los estudiantes como los profesores, y ahora yo diría que pues estamos desarrollando bien los cursos de manera virtual por medio del Teams, y ahí estamos. Entonces, yo quería saber si también ustedes están de manera virtual con los Sí, cursos. sí. Difícil taller, complicado, ¿verdad? Es Porque difícil, es lo que yo siempre dije. revisar proyectos y todo, yo uso unas herramientas para rayar encima de la imagen aquí mismo Sí, donde lo estamos viendo y se las mando y los compartimos, pero no es lo mismo. definitivamente, Luis Sí, Alberto. Para bien mí, complicado. como profesor de diseño y como profesor de taller, no es lo mismo. O sea, yo considero que por más que digan que es buenísimo el Teams y que se pueden hacer muchas cosas y todo, para mí no hay como las clases presenciales. Pero bueno, Sí, claro. mientras tanto, seguiremos así a ver hasta cuándo. Nosotros hasta el primer cuatrimestre del 2021. Sí, en la UACA no han dicho todavía hasta cuándo. Lo que ellos dicen es sí, hasta cuando ya pase la pandemia y se puedan abrir las universidades privadas. Y eso no Sí, se sabe. a nosotros nos mandaron un comunicado que el próximo cuatrimestre va virtual también. Sí, claro, va virtual. Claro. Tal vez al final se pueda hacer presencial y ir Sí, paulatinamente haciéndolo presencial, pero a como sí, uno ve esto está difícil. está difícil. Sí, claro. Bueno, ahora sí, Jordana, si quiere Muchísimas empezamos. gracias. Me voy a hacer unas cuantas preguntas. Pero fáciles. Está bien. Bueno,
Al llegar a Costa Rica, ¿cómo fue su acercamiento con la arquitectura costarricense? ¿Qué le pareció? Bueno, yo vine hace un montón de años, pero muchísimos años, a Costa Rica para ver a mi novia, que era una tica, con la cual al final me casé. Y yo vine a Costa Rica de vacaciones por 2 semanas. Entonces, mi primera semana, ella me enseñó, digamos, Costa Rica, el Teatro Nacional, la Universidad de Costa Rica, el volcán Irazú, creo que fuimos a Punta Arenas, que antes le decían el puerto. Bueno, pero mi plan era, en la segunda semana de mis vacaciones, ver qué hacían los arquitectos en Costa Rica. O sea, cómo hacían. Entonces yo pregunté cuáles eran, digamos, las principales empresas consultoras en ese momento. Y dentro de las que me mencionaron estaba DIPSA. Entonces dije, bueno, yo voy a ir a DIPSA. Pregunté, ¿dónde queda DIPSA? Me dijeron, Barrio Escalante. Dije, bueno, no, pero deme la dirección. Dice, no, frente al farolito. Porque yo no sabía que aquí las direcciones no tienen, como en México, digamos. Todas las calles en la Ciudad de México tienen un nombre y todas las casas o edificios o lo que sea tienen un número. Aquí no. Entonces, aquí no, esa es la TIC. Bueno, la cuestión es que yo llegué a DIPSA y así sin pedir cita y sin nada, y le dije a la recepcionista que yo quería hablar con algunos de los arquitectos ahí de la empresa. Me dijo, sí, sí, claro. Y me llamó al arquitecto Edgar Vargas Vargas, famoso Don Edgar. Y él me atendió súper bien. Yo le expliqué pues que yo era un arquitecto recién graduado, que era mexicano y que estaba aquí de vacaciones y que yo quería saber cómo trabajaban los arquitectos aquí en Costa Rica. Hicimos química inmediatamente por una sencilla razón. Don Edgar había estudiado en la UNAM y que era la universidad mía. Entonces ahí me empezó a preguntar que si todavía estaba, yo recuerdo muy bien, el maestro Correa, que daba estática, me parece. Dije, sí, ahí está. Y está el maestro Serrano. Sí, ahí está todavía. Y ese fue mi profesor también. Me preguntó que si estaba Legorreta. Y le dije, sí, él ha sido mi profesor de diseño. Y bueno, ya terminó la conversación con don Edgar, que duró tal vez unos 30 minutos. Y ya me despedí y dije, bueno, muchas gracias. Él me explicó lo que hacían aquí en Costa Rica los arquitectos y cómo estaban organizados y que existía el Colegio de Arquitectos en ese momento. Bueno, me dio un panorama general de la arquitectura aquí en Costa Rica. Ya terminamos, yo le agradecí mucho, me ofreció un cafecito y le agradecí mucho a don Edgar y nos despedimos. Y cuando yo iba saliendo, dijo, un momento, Raúl, vení, vení, vení. Y ya me devolví, yo ya estaba en la puerta y me devolví a la sala donde me había atendido y me dijo, mira, si tú quieres trabajar con nosotros, tienes las puertas abiertas de DIPS. Puedes quedarte aquí con nosotros 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 4 meses, lo que tú quieras. Y así, de la nada, me ofreció quedarme a trabajar en DIPSA. Yo lo pensé mucho, y dije, sí, me voy a quedar un par de semanas para ver un poco más, para ver la situación. para tener mejor contacto con la arquitectura en Costa Rica y demás. Dije, sí, está bien, un par de semanas, pues está bien. Pero cuando yo tenía ya casi a cumplir las 2 semanas, uno de los arquitectos que era socio, que se llamaba el arquitecto Adrián Guzmán,
llegó al lugar que me habían asignado y me preguntó, mira, tenemos un proyecto que queremos ver si te interesaría hacerlo. Le dije, ¿cuál es? Y me dijo, el templo votivo al Sagrado Corazón de Jesús, que para mí, y yo creo que para cualquier arquitecto, es todo un sueño, tener un proyecto, digamos, de ese tipo. Y yo dije, sí, sí, claro que me interesa. Y bueno, me llevó como, no sé, como 4 o 5 meses todo el proceso de diseño. El templo votivo al Sagrado Corazón de Jesús está en el barrio González Laman. Cuando faltaba como un mes ya para terminar el proyecto, mi plan era irme, o sea, regresarme a México. Ese era mi plan. Pero cuando ya estábamos terminando, estábamos en los últimos toques del templo votivo en el diseño arquitectónico, me ofrecieron ahí mismo, en DIPSA, otro proyecto que también para mí era interesante. Dije, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y dije, está bien, yo me quedo y hago esto, pero eso sí, ya termino y me voy. Bueno, y nunca me fui. No, nunca me fui. Entonces, Y aquí estoy. aquí soy. Esa, Jordana, sería, digamos, mi respuesta a su primera pregunta. Bueno, gracias. ¿Cómo percibe Raúl Godard la arquitectura? ¿Tiene algunas claves para explicarle a sus estudiantes su visión de la arquitectura? Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, a mis estudiantes de arquitectura, lo que siempre les digo, pero siempre, siempre, y para mí es como una regla de oro, que ellos, aún siendo estudiantes de arquitectura, que todavía no son arquitectos, están estudiando arquitectura, tienen que vivir, sentir y tener ojos de arquitecto o de arquitecta. Porque aquel arquitecto o estudiante de arquitectura que no sienta, que no viva como arquitecto, yo creo que nunca va a volar alto. Ese es, digamos, lo que yo pienso. Y esa es una de las reglas de oro que yo les digo a mis estudiantes. Entonces, algunos de ellos no me entienden muy bien. ¿Qué quiero decir con eso? Y yo les pongo uno o dos ejemplos muy sencillitos. Digo, por ejemplo, tú vas al cine, todo el mundo va al cine. Ahora a la moderna son esos cines chiquitos que están en los centros comerciales y van al cine. Todo el mundo va al cine. Y digo, no es que llegues, te sientes, veas la película y te fuiste y no viste absolutamente nada con ojos de arquitecto. Tú tienes que ver y sentir el espacio, sentir la iluminación, sentir cómo son los asientos, la separación que hay en cada uno de los asientos, cómo es el ambiente, cómo es el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no se vale, pienso yo, que un estudiante de arquitectura no tenga esa sensibilidad. Y lo mismo, si va a un aeropuerto, como ejemplo también, no es cuestión de llegar y ser un pasajero, digamos, común y corriente, como si fuera un abogado o como si fuera un odontólogo, yo no sé quién. O sea, uno siempre tiene que tener la percepción de arquitecto o de arquitecta. Entonces, eso es lo que yo trato de inculcarles a todos mis estudiantes. Y eso tiene mucho que ver con la vocación. Yo como profesor lo percibo como muy fácilmente, después de 2, 3 o 4 clases, qué tanta vocación tiene un estudiante sobre la arquitectura. Uno lo percibe. Yo no sé si le pasa lo mismo a Luis Alberto, pero yo lo percibo inmediatamente. Y aquellos que yo siento que no tienen, digamos, como una vocación de verdad, trato, no sé si lo logro o no lo logro, trato de incentivar la vocación, el amor por el arquitecto. Digamos, eso es lo que yo
hago con mis estudiantes. Y lo otro que hago con ellos, también les pongo muchos, pero muchos ejemplos de lo que yo considero buena arquitectura en Costa Rica. Eso también pienso yo que es un aspecto muy importante para que los estudiantes de arquitectura empiecen a valorar la buena arquitectura que tenemos aquí en el país. Y también de vez en cuando les pongo ejemplos de buena arquitectura en otros países, que ya es más difícil, digamos, que los estudiantes los hayan visto. Por ejemplo, si hablamos de la Sagrada Familia en Barcelona, pues realmente es muy difícil que alguno de los estudiantes haya estado alguna vez en la Sagrada Familia. O sea, es muy difícil. En cambio, aquel que no ve, por ejemplo, el edificio que está atrás de la Caja del Seguro Social, en la Avenida Segunda, que hizo Liner, el arquitecto Liner, ya, el que no lo conozca y que no lo haya percibido y que nunca lo haya visto, pues para mí es el colmo. Para mí es el colmo. Entonces, resumiendo, Jordana, esos son, digamos, los principales, yo no sé usted cómo lo mencionó, principios o no sé qué, que yo trato de inculcarles a mis estudiantes. También dentro de eso, de vez en cuando, les pongo ejemplos de lo que a mí me ha tocado diseñar. También digo, por ejemplo, en tal proyecto, esto lo visualicé de esa manera o lo resolví de esa otra manera, porque pienso yo que, digamos, es muy buena, digamos, información y alimentación que se les dan a los estudiantes. Claro, y me imagino que es Eso como ir es. generando como una guía con sus estudiantes y no darles todo el trabajo hecho, ¿verdad? No, no, no. Es que, bueno, primero, yo en la Huaca, y no en la Huaca, yo he sido profesor en, digamos, en otras universidades. No, la última en la que estoy ahora es en la Huaca, pero yo estuve en la Latina, ahí un momentito, estuve en la Veritas, otro momentito, estuve en la UCR, también otro momentito, etcétera. Y siempre he pedido yo que a mí me asignen los cursos más avanzados. Yo siento que es ahí donde yo puedo ser más útil, en los cursos avanzados. Hay otros profesores que les gusta mucho y tienen vocación y prefieren, digamos, que sus estudiantes sean nuevecitos, que no sepan nada, que no vengan contaminados, llevarlos de la manita para irles enseñando poco a poco, digamos, lo que es la arquitectura. Yo, por el contrario, prefiero estudiantes más avanzados. Por ejemplo, en los últimos 3 o 4 cuatrimestres, tengo los 3 últimos cursos de diseño ahí en la Huaca. Y yo prefiero estudiantes, digamos, ya mucho más avanzados, con una mayor conciencia un poquito, y que entiendan un poco más qué es lo que es el hacer arquitectura o buena arquitectura. Excelente, sí, claro. Sí. Que tengan un pensamiento crítico. Bueno, usted lo dijo muy bien. Otro de los puntos que para mí son muy valiosos como arquitectos es, primero, ser crítico de los demás proyectos, ya sea crítico de lo que ya existe, de lo que han hecho otros arquitectos, de lo que tenemos en el país. Eso es por un lado. Y por otro lado, las clases, por eso yo coincido mucho con Luis Alberto, las clases presenciales, pues para mí son insustituibles, porque yo trato de hacer mis cursos muy dinámicos, que todo el mundo participe, que todo el mundo opine. Y entonces, algún estudiante o estudiante presenta su proyecto. Es esto y esto y esto, ahí lo explica y yo le pregunto
a alguno de mis estudiantes, ¿qué opinas del proyecto que nos acaba de presentar tu compañera? Y tiene que dar su opinión. Algunas veces son opiniones muy escuetas, como muy pobres, algunas veces. Y hay estudiantes que dan una opinión, digamos, más amplia, con mayor conocimiento y demás. Pero lo que a mí me interesa es que aprendan a ser críticos de la arquitectura. Y el segundo paso que yo siempre doy es que después de que ya, digamos, tienen como esa formación de saber valorar la arquitectura, si es medianita, si es buena, si es buenísima o si es mala, el siguiente paso es ser autocrítico, que ya es más difícil, porque generalmente todas las personas de cualquier profesión se quieren mucho a sí mismas. Y en los arquitectos ni se diga. Todos pensamos que lo nuestro es lo mejor, que ningún arquitecto es como uno, que las cosas que nosotros diseñamos son unas maravillas y que no se comparan con fulanito o menganito que dicen que es bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese aspecto de la crítica y de la autocrítica para mí es muy, muy, muy importante, de que los estudiantes se vayan, digamos, formando en ese asunto que es muy, muy importante. Bueno, usted menciona constantemente que su arquitectura es minimalista porque usa pocos elementos. ¿De dónde nace ese pensamiento? ¿Qué pregunta más difícil? La respuesta es, yo no sé de dónde nació. O sea, yo no sé. O sea, nunca he sabido por qué mi arquitectura es minimalista o es categorizada o clasificada como minimalista. Lo único que yo sé es que uso muy pocos elementos, 2 o 3 cuando mucho, y trato de hacer lo mejor posible. Trato de hacer lo mejor posible. Pero, ¿por qué mi arquitectura es así? No lo sé, Jordana. No lo sé. Está bien. Sí, sí, no puedo decirle, es así por esto y esto y esto y esto, porque en realidad no lo sé. Lo único que sé es que trato de hacer lo mejor posible que yo pueda. Eso es lo que siempre trato. No importa si la obra es grande o pequeña, si es compleja o es sencillita, no importa. Para mí eso es lo de menos. Es que no puede ser, pienso yo, que un arquitecto diga, no, cuando me venga algo grande, grandote y complejo, entonces ahí sí lo voy a hacer súper bien. Pero esto que estoy haciendo, que es chiquito y que no es muy grande y no sé qué, entonces ahí lo hago más o menos. O sea, yo no pienso así. Yo pienso que lo que uno haga, sea lo que sea, tiene que ser buena arquitectura. Es lo único que yo sé. Sí. Excelente. Tiene razón. Bueno, el respeto por la materialidad por la materialidad de sus proyectos me parece que es parte de su identidad arquitectónica. ¿Cómo asume la materialidad en sus obras? Es casi la misma respuesta que la anterior. Primero yo quisiera tener claro qué llama usted materialidad. ¿Qué es materialidad? Yo me refiero a, digamos, al uso del concreto, digamos, cómo maneja usted. Digamos, en el templo votivo, le soy sincera, lo he visitado y me parece, digamos, increíble como el juego de las luces, cómo la luz se proyecta, el cielo cuando uno Sí, observa las tablillas en madera, que tienen una sí, razón de ser. sí. Bueno, yo lo que le puedo decir es esto. Primero, yo soy un enamorado del concreto. Siento que es un material muy noble, es un material que ofrece
todas las posibilidades que un arquitecto es capaz. Es un material, digamos, muy, muy leal con uno mismo para, digamos, para empezar. Después, otro de los materiales que es bien, bien importante son, por decirlo de esa manera, el vidrio. Porque yo creo mucho, mucho, mucho en que debe existir una relación muy fuerte entre el adentro y el afuera. O al revés, entre el afuera y el adentro, que es lo mismo. Debe haber una interacción muy fuerte entre los ambientes. Por eso, entre otras razones, que ya aquí entramos en un terreno muy peligroso, yo no estoy de acuerdo para nada con el diseño arquitectónico de la nueva Asamblea Legislativa, entre otras razones, porque ahí se niega, por lo menos así lo veo yo, se niega mucho ese concepto del afuera con el adentro, el poder ver, el que está adentro, poder ver hacia afuera, porque Costa Rica es un país muy lindo. Tenemos unos cielos espectaculares, unos atardeceres espectaculares, una luz muy buena. O sea, tenemos todo como para negarnos a verla. Entonces, llevamos el material de concreto, el vidrio, y casi nunca, solamente creo que en 1 o 2 proyectos, he utilizado el color. Si usted se fija, digamos, el color que tienen las obras que yo he diseñado es el color natural del material. O sea, si es concreto, con la coloración que tiene el concreto. Si es vidrio, el vidrio con la coloración que tenga el vidrio. Si es ladrillo, con la coloración que tiene el ladrillo de barro. O sea, muy pocas veces, hay un ejemplo que tengo por ahí, en que me atreví, pero así me atreví a utilizar el color, que es un proyecto muy chiquito, que tiene un nombre rarísimo, que yo no sé por qué le pusieron ese nombre, que se llama el Centro Nacional de Recursos. Así se llama el proyecto, que eso no significa nada, pero bueno. Es algo que en mi opinión es muy interesante en la escuela Centeno Well, en Guadalupe. La escuela Centeno Well hace una gran labor con los niños y los jóvenes que tienen alguna discapacidad. Ahí tratan de ayudarlos y tratan de educarlos y tratan de darles, digamos, las herramientas para que puedan llevar su vida. Hay niños o adultos o jóvenes que no oyen, otros que no ven, otros que no pueden caminar. O sea, es una gran, gran, gran labor. Pero el proyecto que yo hice no es exactamente en esa área. Es algo complementario que me pareció muy interesante y por eso yo me metí en ese proyecto, que es enseñar a los padres de esos niños cómo tratarlos en casa cuando no están en la Centeno Well. Porque en la Centeno Well, pues son personas que están capacitadas para eso. Y ellos saben cómo tratar a estos niños y jóvenes que tienen alguna incapacidad. Pero resulta que en la casa no saben cómo tratarlos adecuadamente. Entonces, este proyectito es para los padres que tienen hijos discapacitados y que están en la Centeno Well, para enseñarlos, para capacitarlos cómo tratar a estos niños. Entonces, en ese proyecto, yo sentí la necesidad de hacer un proyecto en su espacio interno muy alegre, muy, muy alegre, porque esas familias que tienen en casa
algún niño, algún hijo discapacitado, generalmente son casas tristes. O sea, el ambiente en esas familias es de tristeza por la situación en que está el hijo. Entonces, para compensar un poco, pienso yo, esa situación emotiva tan especial, yo traté de darles ahí algo muy alegre. Entonces, si uno lo ve por dentro, hay unos elementos en verde, otros elementos en azul, otros elementos en rojo. Creo que es el único proyecto en donde yo he utilizado el color, digamos, con un fin. Creo que es el único. El otro aspecto que quisiera mencionarle, Jordana, es que también yo juego mucho con las texturas. Puede ser texturas de concretos, digamos, lisos, como es la Contraloría General de la República, que es un proyecto de concretos expuestos, pero lisos, pero como es la Catedral de Limón, que yo fui con Luis Alberto a conocerla y a tomarle fotos y no sé qué. Digamos, la Catedral de Limón, por fuera es concreto, expuesto, liso, por el clima, pero por dentro tiene una gran textura los concretos, que hicimos muchas pruebas y fue muy interesante para mí, porque utilizamos el bambú de la zona con la textura que nos daba. Hicimos una prueba, no resultó bien, hicimos otra, no resultó bien, como hasta la cuarta o quinta lo logramos. Y por dentro, la nueva Catedral de Limón, que tiene una gran textura, así como muy expresiva de los elementos internos. Pero bueno, entonces, con esto le puedo resumir, Jordana, digamos, cuál es mi pensar y mi sentir. Okay. Aprovechando que mencionó la Catedral de Limón, ¿cómo llega ese proyecto a sus manos? ¿Cómo se gesta el concepto del proyecto? Usted hace unas preguntas bien difíciles, Jordana, pero muy difíciles. No tanto. Vea, eso, cómo llegó a mis manos ese proyecto, es una cosa, pero increíble, que si yo les contara a ustedes dos la vuelta que dio ese proyecto por 2 años hasta que llegó a mi mesa de diseño, es una cosa increíble. Y el obispo de ese entonces, allá en Limón, era Monseñor Arrieta, Monseñor Ulloa. Ulloa. Un día de tantos, cuando ya estábamos en la construcción, me invitó a almorzar con él. No me acuerdo si fue almuerzo o cena, no me acuerdo. Y me dijo, es que era muy chistoso, Monseñor Ulloa. A veces me decía Raúl, que a mí me gusta que me digan Raúl, porque así me llamo. A veces me decía Don Raúl, que a mí no me gusta que me digan Don Raúl, a mí no me gusta. Pero bueno, y a veces me decía, a veces me decía arquitecto. Me decía, mire arquitecto, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Pues en esa como cena que me invitó el señor Ulloa, me dijo, ¿usted se ha dado cuenta que usted, así me dijo él, porque es obviamente pues un creyente, me dijo que este proyecto Dios se lo tenía asignado a usted? Y bueno, algo que no tiene el caso en este momento, algo de eso es verdad. Porque dio unas vueltas tan raras ese proyecto, hasta que me llegó a mi mesa de diseño, que a veces yo también pienso, esto debió haber sido la mano de Dios.
porque fue un proyecto que dio muchísimas vueltas. Nada más para contarles muy rápidamente, todo se inició con el terremoto de Limón, que ese terremoto de Limón pues halló muchas construcciones y muchas obras en Limón, y una de ellas fue la anterior Catedral de Limón, que la dañó mucho, mucho, mucho. Y lo que hizo Monseñor Ulloa fue contratar a un ingeniero estructural que se llamaba, porque ya murió, Franz Sauter. Que Franz Sauter yo lo considero como un maestro de la ingeniería estructural en Costa Rica. Pero entonces a él lo llamaron. Monseñor lo llamó y lo contrató, y no sé cuánto le pagarían por sus consejos. Ese ingeniero, como buen ingeniero que era, él dijo, no, esta catedral la reestructuramos y la dejamos lista para que siga sirviendo como catedral. Esa fue la opinión de ese ingeniero estructural. Bueno, muy rápidamente. De ahí, como la oficina de Franz Sauter eran solamente ingenieros estructurales, no tenían en ese momento ni un solo arquitecto, se les ocurrió hacer una reunión de un grupo selecto de arquitectos. Así, la invitación que nos llegó a DIPSA, que era dirigida a mi persona, decía, lo queremos invitar a no sé qué, no sé cuánto, de un grupo selecto de arquitectos. Y yo me imaginé que al decir selecto de arquitectos íbamos a llegar 2 o 3 o 4, digamos. Éramos más de 20. O sea, todos los arquitectos de Costa Rica. Y ese es lo que le llamaban grupos selectos. Y yo lo único que dije en esa reunión, y después mandé una carta, fue que yo no, digamos, coincidía de que el director de la obra de la Catedral de Limón fuera un ingeniero. Dije, porque eso, en mi opinión, debe ser bajo la dirección de un arquitecto, sea el que sea. Pero a mí me parecía que una obra, digamos, de esa importancia, desde todo punto de vista, estuviera dirigida por un ingeniero estructural. Bueno, entonces ahí yo automáticamente me hice a un lado, pero así, automáticamente. Bueno, pues 2 años después, me pidieron una reunión. Yo recuerdo muy bien, fue un sábado en la mañana, que quería venir Monseñor Ulloa y su comité de construcción a hablar conmigo. Le dije, sí, claro. Y ellos solamente podían sábado. Entonces nos reunimos en DIPSA un sábado, no sé, como a las 10 de la mañana. ¿Y saben para qué era? Para decir, queremos que usted sea el arquitecto. Y en el ínterin pasaron muchas cosas que algún otro día se las contaré. Pero me llegó, digamos, por obra del Espíritu Santo. Digamos. Podría Sí. decirse. No, es que no sé. Pero fue, o sea, a mí me han llegado proyectos, muy pocos, por cierto, de una manera muy rara, pero muy rara. Yo recuerdo uno, que no era tan raro, que es el edificio de oficinas de una multinacional que se llama 3M. 3M es una empresa multinacional muy poderosa que está en Minnesota y que tiene fábricas y oficinas en todo el mundo prácticamente. Un día de tantos nos llamaron de 3M. Yo fui a esa reunión con uno de mis socios de ese momento, que era un ingeniero civil. Fuimos él y yo a la reunión porque nos dijeron que querían hablar con nosotros. Entonces fuimos a la 3M, ahí en Santo Domingo de Heredia. Y ya nos explicaron, mire, queremos
que ustedes se hagan cargo de nuestro edificio de oficinas, y yo no sé por qué ellos averiguaron sobre mí, y queremos que el arquitecto sea usted, Raúl Godard. Eso es lo que nosotros queremos. Y yo les dije, bueno, pues si nos contratan y todo, pues está muy bien, es bienvenido. Pero yo pregunté, ¿ya tienen alguna idea, algún boceto? Me dijeron, sí, claro, ya lo tenemos, ya tenemos terminado el anteproyecto. Así me dijeron, ahí en plena reunión. Dije, bueno, pero entonces si ya tienen el anteproyecto, me parece que lo lógico es que sigan ustedes con el arquitecto que les hizo el anteproyecto. ¿Para qué nos llamaron a nosotros? Ah, no se preocupe, es que tuvimos ahí unos problemas con este arquitecto y preferimos cambiar de arquitecto. Dije, bueno, yo prefiero no entrarle por respeto a los colegas. O sea, dije, no. Si ustedes no quieren seguir con ese arquitecto, búsquense a otro. Pero yo no puedo seguir con un proyecto que ya se ha hecho el anteproyecto por otro arquitecto. Y me atreví a preguntarles, dígame el nombre de ese arquitecto. Y me lo dijeron. Y estoy seguro que Luis Alberto lo conoce. Y yo no sé si usted lo conoce, pero bueno. Dije, ¿y por qué lo quitaron? ¿Por qué cambiaron a medio camino? Dije, es que no quería respetar el programa de necesidades, porque 3M es una corporación que tiene edificios y oficinas en todo el mundo. Entonces ellos tienen un manual en donde dice, la oficina del gerente tiene que tener 24 metros cuadrados, por poner un ejemplo. La oficina de su gerente tiene que tener 20 metros cuadrados. La oficina del gerente, no sé de qué, 18 metros cuadrados. Las estaciones de trabajo tienen que tener 4 metros cuadrados, o 2 o 3 metros cuadrados, no me sé. Pero nosotros en DIPSA hemos trabajado con muchas multinacionales, y eso es muy usual, pues prácticamente en todas las multinacionales que ya tienen, digamos, sus estándares. Y ese arquitecto no respetó eso. Decía, la oficina de fulanito tiene que ser de 20 metros cuadrados y se le hacía de 35 metros cuadrados. Y decían, no, pero mire, está muy grande porque si ahí dice 20 y usted le hizo de 35, dice, no, es que yo creo que tiene que ser de 35. Y pasaban a otro espacio y andaba, digamos, como muy alejado, a veces de más, a veces de menos, con lo que decía el manual de esa gente. Entonces, por eso es que prefirieron no llegar a, digamos, prescindir de sus servicios. Porque me dijeron, es que no respeta lo que quiere la compañía. Y dije, bueno, nosotros podríamos entrar si se cumplen dos requisitos. Uno, que yo no vea absolutamente nada de lo que hizo ese otro arquitecto. Y segundo, que me dejen hablar con él. Yo mañana lo hablo porque yo lo conozco, somos amigos, y le hablé al otro día. Dije, mira, ayer estuvimos en una reunión con los señores de 3M por aquí, por allá, y ellos me dijeron tal. Entonces, yo aceptaría hacer este proyecto si lo que ellos dicen, tú me dices que es cierto. Y me dijo, todo lo que te dijeron es cierto. Yo hice lo que me daba la gana, porque él es así. Me pagaron todos mis honorarios que yo les cobré, no hay ningún problema, y yo me retiré del proyecto. Y más bien
a mí me echaron del proyecto. Digo, bueno, ¿y tú qué opinas si yo le entro? Me dice, yo no tengo ningún problema en que tú entres a ese proyecto. Ningún problema. Pero te va a ir malísimo. Digo, ¿y por qué me va a ir malísimo? Dice, porque son unos HP. Tanto los de aquí como el arquitecto que venía de Minnesota. Y bueno, una vez que él me dijo, dale viaje, pero te va a ir malísimo, entonces le dimos viaje. Y nos fue súper bien, pero súper bien con el proyecto. Les gustó mucho, yo no tuve ningún problema con ellos, respeté, eso sí, lo que decía su manual. Ellos en los manuales lo que dicen son los tamaños o las áreas de cada espacio. No te dicen cómo. Y yo ya tenía mucha experiencia en eso porque también habíamos hecho Baxter en Cartago. Y es igualito. Ellos tienen sus manuales porque Baxter está en todo el mundo. Igualito. Lo hice con el edificio de A&D en Pavas. Porque también ellos ya tienen sus manuales que aplican en todo el mundo. En el Departamento de Estado aplican eso en todo el mundo. O sea, yo ya sabía cómo se manejaba digamos, ese tema. Y bueno, entonces hicimos ese proyecto y hablando de eso, también es un proyecto minimalista, chiquito, y tiene solamente 2 elementos, solo 2 elementos. Y bueno, se llama, bueno, oficinas de 3M en Costa Rica. Sigamos, Jordana. Voy a atravesar una pregunta. Sí, claro. Don Raúl quiere comentarnos cómo eran las clases con Ricardo Legorreta. Ok, muy buena pregunta, pero muy buena. Es que es esto. En la UNAM, yo estudié en la UNAM, se llama Universidad Nacional Autónoma de México, y quiere decir UNAM. La UNAM en esos tiempos era y sigue siendo la más grande universidad de toda América Latina. O sea, es gigantesca. Y es gigantesca en todas sus facultades y en todas sus escuelas. Entonces, en arquitectura también éramos como 400 estudiantes en arquitectura. Yo no sé en la universidad de ustedes cuántos estudiantes en arquitectura tienen en este momento. ¿Cómo cuántos serán? Alrededor de 100, 120, pero no están todos matriculando por la pandemia. Sí, bueno, cuando yo estudié arquitectura éramos como 400 o 500 estudiantes, pero así, un montonazo. Entonces eso le permitía a la Escuela de Arquitectura hacer talleres que le llamaban con cierta tendencia. Entonces había talleres con tendencia constructiva. Entonces aquellos estudiantes de arquitectura que tenían la tendencia más hacia lo técnico constructivo que hacia la creatividad, digámoslo así, se matriculaban en ese taller y tenían profesores muy buenos que eran arquitectos, pero con esa tendencia. Yo me matriculé con Legorreta porque era el taller 8, que era el taller de tendencia creativa. Y a mí, desde el puro principio, siempre me atrajo muchísimo la creatividad en la arquitectura, más que la parte constructiva, digamos. O había otra tendencia que era, digamos, presupuestista. Arquitectos que se dedican a hacer presupuestos, y había un taller que los profesores eran buenísimos enseñándoles cómo se hacen los presupuestos. Y así. Entonces yo me matriculé con Legorreta, con el taller de Legorreta, donde eran profesores así. Otra característica, Luis Alberto, que eso sí,
digamos, para mí es una lástima que en Costa Rica a los buenos arquitectos lo que se trata es de bajarles el piso. Esa es la ley. Si alguien se destaca, le bajamos el piso para que todos seamos igualiticos. Y bueno, en México es al revés. Las escuelas de arquitectura tratan de traerse como profesores a los mejores arquitectos de México. Tratan de traérselos a los mejores, no a los peores. Pero bueno, entonces contestando la pregunta de Luis Alberto, ese taller yo lo llevé, bueno, en mi escuela de arquitectura era por semestres. No era, digamos, el año completo ni tampoco por cuatrimestres, era por semestres. Y eran 10 semestres toda la carrera. Y toda la carrera estuve en taller 8, digamos, con los creativos. Y a mí me costó mucho, aunque ya se sale un poco de la respuesta, Luis Alberto, a mí me costó mucho, pero mucho entender lo que era la arquitectura. El primer semestre estaba yo perdido, completamente perdido. En el segundo, poco menos perdido, pero siempre perdido. Hasta que llegué, ya no me acuerdo si tercero o cuarto semestre, que agarré la onda. Dije, esto es la arquitectura. Y de ahí en adelante me fue súper bien. Súper bien. Hasta que ya terminé, hice mi tesis y todo eso, y me gradué de arquitecto. Entonces, las clases en ese taller de Legorreta, yo las aproveché muchísimo. Nunca falté. Cuando terminaba yo mis correcciones con el profesor que me habían asignado, y si había otros por ahí, yo no me iba. Yo me iba a oír qué es lo que decía el otro y qué es lo que decía el otro. Y en ese sentido, yo me sentí muy a gusto con el taller de Legorreta. Después, años después, pero añísimos después, él vino a Costa Rica. En su última reunión, su última visita que hizo a Costa Rica, hace como, yo no sé, como 6 o 7 años, no recuerdo. Entonces, él dio una conferencia y yo fui a la conferencia. Y al terminar la conferencia, algunos cuantos arquitectos de Costa Rica se quedaron hablando con Legorreta, porque esos arquitectos habían estudiado en México. Y yo no solamente había estudiado en México, sino que era mexicano. Entonces yo también me quedé ahí a hablar con él. Y para mi sorpresa, se acordó de mí. Se acordó de Godard y dice, ¡ay, claro, si tú eres Godard! Porque yo era conocido en la universidad más que por Raúl o por Raúl Godard, por Godard. Y bueno, ahí termino. Muy buena anécdota, gracias. Sí. Gracias. Sigamos. Bueno, ahora, gracias. Ahora sí, podríamos hacer un poco de mención sobre la Escuela del Trópico Húmedo, sobre la ERT. ¿Cómo se integra el concepto de aprender haciendo en este proyecto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Primero, nada más quiero contarles muy rápidamente cómo llegó el proyecto a mi mesa de diseño. También. Bueno, la Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo, la EARTH, fue financiada en su totalidad por el gobierno de los Estados Unidos y específicamente por la AID en Costa Rica. Y nosotros les habíamos hecho 2 trabajos a la AID aquí en Costa Rica. El primero de ellos fue el INCAE en la Garita de Alajuela. Bueno, entonces ellos estaban, y yo fui el arquitecto de ahí, del INCAE en la Garita. Ellos estaban, digamos, como muy convencidos de mi persona como arquitecto. Estaban muy contentos o muy convencidos, o como ustedes le quieran decir.
Entonces nos asignaron de dedo, así de dedo, que fuera DIPSA la que se encargara de ese proyecto. Y es un proyecto muy, pero muy, muy grande. Tal vez, no estoy seguro, es el proyecto más grande que se ha hecho en Costa Rica de un solo tiro. De un solo tiro. Porque, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tiene más área construida que la EARTH, pero se ha hecho a través de varios años o de muchos años. Entonces, de un solo tiro, como digo yo, me parece, no estoy muy seguro, que la EARTH es el proyecto más grande que se ha hecho en Costa Rica. Entonces nosotros dentro de DIPSA, para esos tiempos, yo ya era socio de DIPSA, porque como les conté al principio, yo al principio, a puro principio, cuando entré a trabajar ahí, no era socio, no era nada, era un arquitecto más de los que había ahí trabajando. Y con el tiempo, ahí poco a poco y de manera como muy natural, me fui haciendo socio de la empresa. Primero con poquitas acciones y a mí me parecían bien y más adelante otras poquitas acciones, así hasta que llegamos a estar los 5 socios igualitos. Y yo ya estaba todo orgulloso, pero ahora me doy cuenta que yo cometí un error. Yo cometí un error, porque yo lo que quería es estar primero de socio, porque yo decía, no, yo quiero ser socio para no pasarme toda la vida siendo empleado de alguien. Yo pensaba así. Después yo quería ver cómo se captaban los clientes, porque yo nada más era diseñador, nada más cuando no era ni socio. Yo quería ver cómo se desarrollaban las reuniones de junta directiva de la empresa, porque yo no estaba en la junta directiva, porque no era socio ni nada. Una vez que lo logré, que ya estaba adentro, ya estaba más involucrado, me voy dando cuenta, después de algunos añitos, de que había cometido un error. ¿Y por qué digo que había cometido un error? Porque cuando yo no era socio, me dedicaba solamente al diseño, nada más. A mí no me importaba si había plata para la planilla o si no había plata para pagar la planilla o si había que pagarle al seguro social no sé cuánto o si hay clientes que no pagan a tiempo y que se van atrasando y, y estar en las reuniones de junta directiva y todo eso. Y todo eso me quitó un tiempo valiosísimo para mí que se lo tuve que quitar a lo que más me gustaba a mí, que era el diseño. Por eso digo yo, y ahora no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada, pero fue, digamos, una pifia que yo no pude ver en su momento, de querer, y después que lo logré, ya estaba yo todo feliz, por algunos años después dije, pero ¿qué hice? Una tontería, hice una tontería, pero bueno, entonces de la EARTH nos dimos cuenta inmediatamente que era un proyecto tan grande que toda la oficina, todos los de DIPSA, que éramos como 30 en ese momento, entre arquitectos, ingenieros estructurales, eléctricos, mecánicos, dibujantes, todo, esa gente que teníamos en la oficina, nos íbamos a tardar 5 años, toda la oficina dedicada solamente a ese proyecto, todos. Entonces ahí rápidamente llegó a una conclusión. No podemos, porque no le podemos decir a un cliente que en esos tiempos llegaban y tocaban la puerta. Ahora sí ya no, ya nadie llega a tocarle la puerta, porque hay mucha competencia. No le podemos decir a un cliente, mire, se tiene que esperar 4 años para que le hagamos su proyecto. Y llegaba otro y decirle, mire, dentro de 4 años venga otra vez a ver si se lo podemos hacer. Desde el punto de vista empresarial, eso no servía. Eso, claro que no servía. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Una opción que encontramos, que fue muy interesante, fue hacer un consorcio con otra empresa de diseño. Entonces,
eso que nos pasaba en DIPSA, y la otra empresa hizo lo que todo el mundo hace en Costa Rica: mover sus patas, mover sus influencias, en este caso, políticas. Entonces, esa otra empresa, que ahorita les digo el nombre, se movió políticamente. Entonces, el presidente de la República llamó al director del AID, que se llamaba Daniel Shai, al despacho presidencial, lo llamó y le dijo: mira, no es posible que ustedes estén asignando a la empresa DIPSA la totalidad de este proyecto, porque hay otras empresas que también tienen mucha capacidad y que son muy buenas y no sé qué, y se están quedando por fuera. Entonces, lo que le pidieron a Daniel Shai es que abriera un poco para que hiciéramos un consorcio. Y entonces Daniel Shai llamó a Rodolfo Castro y le dijo: mira, Rodolfo, está pasando esto y esto y esto. Hay mucha presión política. Entonces, nos cayó muy bien, porque hicimos un consorcio con Consultécnica. Hicimos un consorcio, Consultécnica y DIPSA, para hacer ese proyecto. Y lo primero que se discutió una vez que nos hicimos un consorcio, y que era obvio que tenía que ser así, tenía que haber solo un arquitecto creador. Solo uno. Porque si no, el proyecto hubiera sido aquí le dicen un arroz con mango. O sea, todo revuelto. Porque un arquitecto, digamos, que le tocara diseñar la unidad académica, pues le hacía la diseñaría según su criterio. Y otro que le tocara diseñar las habitaciones de los profesores, que era otro arquitecto, pues iba a querer diseñar a su manera. Y así. Entonces, lo primero que determinó ese consorcio fue: tenemos que tener solo un arquitecto, que sea el creador, y ya después entrarán más arquitectos, digamos, como ayudantes, cuando estemos en los planos constructivos. Entonces, el primer problema que enfrentamos como consorcio es que los arquitectos fundadores de DIPSA, lo veíamos a lo interno entre nosotros, decían que ellos tenían que ser. Fulanito decía: no, yo tengo que ser el arquitecto porque yo soy fundador de la empresa y porque yo soy muy bueno y porque yo soy así lo máximo, etcétera. Entonces ya pedía la palabra al otro, y el otro decía exactamente lo mismo con sus palabras: no, es que yo soy lo mejor y yo soy fundador, y claro, todo eso lo echaban contra mí, porque yo nunca fui fundador de DIPSA. O sea, yo cuando llegué a Costa Rica, ya DIPSA existía. O sea, yo no soy uno de los fundadores de la empresa, eran otras personas. Pero bueno, y lo mismo sucedió en Consultécnica. Los viejos, los fundadores, querían ser los arquitectos. Entonces, ese problema lo tuvimos en las dos empresas. Y cuando me tocó el turno de hablar a mí en DIPSA, porque me decían: pero Raúl, ¿usted por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? Digo: no, porque yo no soy nada aquí. O sea, yo soy socio, está bien. Soy de la junta directiva, está bien. Pero yo no soy fundador, como ustedes dicen, que es el argumento más fuerte. Entonces, por esa razón, pues yo no pretendo, digamos, ser el arquitecto. Entonces dijeron: bueno, ya nos quitamos un peso de encima, qué bien que ya Raúl se hizo un lado. Y obviamente yo me hice un lado, obviamente. Consultécnica tuvieron mucho problema. Y en una reunión de un comité que lo formaban el presidente de Consultécnica y el presidente de DIPSA, que era Rodolfo Castro, se reunieron y llegaron a una conclusión los dos: que el arquitecto debería ser Raúl Godard. Las dos empresas llegaron
a esa conclusión. Cada una por su cuenta, digamos, llegaron y dijeron, no, y tiene que ser Raúl. Y entonces en la siguiente reunión de junta directiva, ya Rodolfo Castro explicó qué había pasado en esa reunión y qué habían acordado y no sé qué, y dijeron, y el arquitecto de esto sería Raúl Godard. Y yo, la verdad, no me lo esperaba, para nada, para nada. Entonces, así empezó la historia. Y yo no acepté en ese momento ser el arquitecto de la... Dije, bueno, muchas gracias por considerar las dos empresas que yo debería ser el arquitecto. Pero necesito por lo menos una semana para ver si me decido. Entonces, tú estás loco, pero ¿qué te pasa? Se hacían comentarios de ese tipo. Y había una razón por la cual yo tenía muchas dudas de ser el arquitecto de la Earth. Y les voy a decir cuál es. Que esa no era mi onda como arquitecto. Yo andaba en otra onda y que me gustaba mucho. Yo acababa de diseñar la Contraloría, había diseñado el INCAE, estaba diseñando la AID y es otra onda la mía. Como usted lo dijo, Jordana, al puro principio. Y mi arquitectura es brutalista, que así me dijeron en la última reunión de los arquitectos que tuvimos, que yo era brutalista. Y yo no sabía que yo era brutalista, pero ahí me clasificaron que mi arquitectura era brutalista. Y bueno, entonces ya es brutalista. Pero yo ni siquiera sabía que era brutalista. Sí sabía que era minimalista. Pero yo andaba en otra onda. Porque yo sabía que la Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo tenía que ser con ese sabor caribeño, por el clima, con los techos muy parados, con grandes aleros, donde el techo, que yo a veces le digo el sombrero, así ya hasta ahora y se pone su sombrero, y hay sombreros de todo tipo, ¿verdad? Hay sombreros de todo tipo. Entonces, poner el sombrero, y el sombrero forma parte integral de la volumetría del proyecto. Digamos, la Contraloría no tiene sombrero, porque es un techo que está escondido debajo de una precinta de concreto en el piso 14. O sea, no tiene lo que para mí es un sombrero, como lo tiene la Earth. Entonces, esa era mi gran duda. Dije, yo me voy a meter en algo que no voy a poder, porque no es de mi onda. O sea, no es, o sea, yo no siento ese tipo de arquitectura. Al final de cuentas, me metí en este proyecto y aparentemente, yo digo aparentemente, todos quedaron felices, aparentemente. Todos quedaron felices. Los de Consultécnica quedaron muy contentos, los de DIPSA quedaron muy contentos, la AID quedó muy contenta. En ese tiempo no había ni rector ni nada, después se nombró rector, todos muy contentos, los profesores muy contentos, todos felices de la vida. Y para mí fue una enorme responsabilidad profesional haberme metido en ese proyecto. Pero bueno, creo que lo logré. Y digo, véanlo, creo que lo logré. Hay la posteridad o quién sabe quién dirá si lo logré o no lo logré. Pero bueno, ese es, digamos, todo el cuento, toda la historia que les puedo contar. Muy bien, nada más, gracias. Nada más para terminar este punto. Eso no significa que yo solito, como Superman, lo hice todo. No es cierto. Hubo, me parece que 2 arquitectos de Consultécnica que me ayudaron. De parte de DIPSA pusimos a 2 arquitectos que también me ayudaron. Entonces ellos, ya cuando estábamos en los planos constructivos, yo les decía, tú te dedicas al diseño
de todas las puertas y ventanas, por decir algo. Entonces ya él se encargaba de todos los tipos de puertas, si eran de metal, si eran de madera, si tenían rejilla, si tenían vidrio, si eran de aluminio, todo el tema de puertas y ventanas. Otro se dedicaba a acabados, cómo son los pisos, de qué material van a ser los pisos, cómo son las paredes, si va a haber enchapes, cómo serán los enchapes de los baños, etcétera, etcétera, etcétera. En todo eso es donde yo no trabajé solo. O sea, yo no hice absolutamente todo. Y yo quiero ser con ustedes y con todo el mundo muy honesto, decir, no, es que yo soy el que hice todo. Mentira. Además, hubo participación de un montón de ingenieros, los estructurales, los eléctricos, los mecánicos, y en esos tiempos no existían las computadoras, como ahora. Ustedes, los jóvenes, la tienen facilísima. Ahora, pues claro, es un queque ahora. Antes todo se dibujaba a mano, pero a mano, así, a mano. Y entonces existían un montonazo de dibujantes. Digamos, en este proyecto yo tenía un equipo como de 10 dibujantes, nada más arquitectónicos. Los estructurales tenían sus dibujantes y los mecánicos sus dibujantes y los eléctricos. Solo en lo arquitectónico, el grupo que yo manejaba éramos como unos 15 personas, entre arquitectos y dibujantes. Y bueno, y ahí está el resultado. Vamos a ver qué dice la historia después. Yo no recuerdo, Luis Alberto, si a la ER fuimos alguna vez o nunca le tomamos. Sí, claro, sí fuimos una vez con Deganid y Anthony. Sí fuimos, claro. Yo nada más les quiero decir esto, porque me parece que es muy importante. Ustedes no tienen idea cómo trabajó en este proyecto el que era el vicepresidente de la República en esos momentos. Era el ingeniero Dengo. ¿Cómo se llamaba, Luis Alberto? Del gobierno de Oscar Arias fue. Sí, el ingeniero José Manuel Dengo. Jorge Manuel Dengo. Sí. Él era el vicepresidente de la República. Y una vez que salimos de una reunión de consultécnica como a las 11 de la noche, esa es una anécdota nada más, coincidimos don Jorge Manuel y yo, ir a caminar a buscar nuestro carro que andaba ahí parqueado cerca de ahí. Y en ese momento, él era el presidente en ejercicio de Costa Rica. Y yo iba caminando así con él. Y le dije, pero, don Jorge Manuel, usted no debería andar solo aquí, ir a buscar su carro y manejar y irse a su casa. Y me dijo, ¿por qué no? Porque usted es el presidente en ese momento. Usted debe andar con sus guardaespaldas y con su chofer y con todo eso. No, yo no creo en eso. Esa es una muy buena anécdota que me tocó con don Jorge Manuel. Y la otra que me tocó con él también, que yo decía, pero es que no, don Jorge, yo le decía, es que usted no puede hacer eso. Tuvimos que ir a Cal Poly, que fue la universidad que eran los asesores académicos allá en California, en Estados Unidos. El tecnológico. Hacer la presentación del anteproyecto. Tuvimos que ir allá y había ahí mucha gente, supuestamente gente así como muy importante, no sé qué y no sé cuánto, en un auditorio para hacer la presentación. Y nos fuimos juntos, digamos, la delegación de Costa Rica. Y ahí iba don Jorge Manuel Dengo. Y cuando llegamos allá a California, él mismo jalaba sus maletas. Él mismo. Yo le decía, pero don Jorge, ¿cómo está usted jalando? En ese momento no existían las maletas como ahora con unos rodincitos. Que una de las ruedas, sino así, cargada de veras. Y don Jorge Manuel cargando eso.
O sea, a mí, don Jorge Manuel, sí me convenció, pero muchísimo, pero muchísimo. Bueno, sigamos porque yo hablo mucho. Bueno, ya para ir finalizando, ¿hacia qué dirección ve usted que va la arquitectura en Costa Rica? ¿Qué pregunta más difícil de contestar? Es esto. Yo pertenezco a una generación de arquitectos que está llegando a su fin. O sea, ya se están haciendo viejos todos, muy poquitos han muerto ya y ya se han ido. Por ejemplo, Bertó, que era un gran arquitecto, ya no está con nosotros, Bertó. Y así, o sea, la generación a la que yo pertenezco está desapareciendo por razones naturales, por razones naturales. Después viene otra generación de arquitectos donde podría estar, digamos, Luis Alberto Monge, que nos está acompañando esta tarde, y gente de esa generación que yo considero que tienen un gran valor y que están haciendo las cosas como deben ser, bien hechas. A donde yo tengo mi gran duda es en las nuevas generaciones, las que en este momento están estudiando arquitectura, que en algún momento se graduarán de arquitectos en la universidad donde estudian, después se incorporarán al colegio y empezarán a trabajar. Y en manos de esa generación estará obviamente nuestro futuro de la arquitectura, obviamente. Ahí es donde yo tengo mis serias dudas por lo que yo veo, por lo que yo veo. Y mi punto de vista es muy estrecho, porque a los únicos que yo veo son a los estudiantes de arquitectura de la UAC. O sea, yo no me he ido a meter, digamos, a donde estudian usted o a la Veritas, llegar ahí para ver qué están haciendo y cómo van y cómo piensan y todo eso, no llego a tanto, no llego a tanto. Entonces, mi opinión en ese sentido es por lo que yo veo en los poquitos estudiantes que tenemos en la UACA. Y ahí es donde yo tengo mis dudas. ¿Y por qué tengo mis dudas? En lugar de estar optimista y sentirme bien, esta generación, porque en términos generales, estoy hablando en términos generales, tienen muy poca vocación de arquitectos y de arquitectas, tienen muy poca disciplina y son, en términos generales, poco trabajadores. Es que yo creo que cualquier actividad, por más genio que se sea, digamos, si hablamos de la pintura, por decir algo, uno dice, pero qué bárbaro Picasso, que era un genio de la pintura. Sí, no cabe duda que era un genio, pero ¿cómo trabajaba? ¿Cómo trabajaba Picasso para llegar a ser un genio de la pintura? O Salvador Dalí, precisamente de la Sagrada Familia y de otras obras que tiene en Barcelona. Es que ese era un genio. Sí, claro, era un genio, pero ¿cómo trabajaba? No solamente era la cuestión de la inspiración y lo bonito y tener buenas ideas y todo, sino es trabajo y trabajo y trabajo. Entonces yo creo mucho, Jordana, en la combinación de la capacidad creativa y del trabajo. Y ahí es donde yo veo, por lo menos, a mis estudiantes, hablo en términos generales, obviamente hay excepciones, obviamente, que no soy como muy esperanzado en la generación suya. Sí, así es. Espero que usted, espero que usted sea una de las buenas, de las que tienen vocación
de las que aman la arquitectura, de las que tienen imaginación y mucho trabajo. Es que yo siempre he pensado lo mismo. Digamos, los proyectos que yo he hecho, sin entrar a juzgar si son buenos, término medio o malos, sin entrar a juzgar eso, yo les dedico todo el tiempo que sea necesario. Me doblo, antes era en el respirador o en la mesa de diseño y ahora es en la computadora. Pero yo, lo que sea necesario, ahí estoy y trabajando, porque yo creo mucho en que tiene que haber esas dos cosas, la vocación y el amor por la arquitectura y la imaginación, todo eso, y combinado con mucho trabajo. Don Raúl, en ese sentido, ¿qué práctica le aconsejaría a usted a los estudiantes de arquitectura que les puedan ayudar a enriquecer su proceso de aprendizaje? Sí, muy buena pregunta, Luis Alberto. O sea, es como un resumen de lo que hemos comentado hoy. Uno, que tengan verdaderamente vocación por la arquitectura. Y si no la tienen, eso se va acrecentando siempre y cuando exista interés. O sea, si no existe interés y tienen una vocación por la arquitectura muy débil, pues no va a pasar de ahí. Entonces, primero, tener vocación, tener un gran amor por la arquitectura. Aunque no lo crean, por lo menos yo así lo veo. Si no se tiene verdadero amor por la arquitectura, es más, voy a ir un pasito más allá. Si no se tiene pasión por la arquitectura, es bien difícil hacer obras de buena calidad. Es muy difícil. El tercer factor, que también ya le hemos comentado, es el ser crítico y sobre todo autocrítico. No decir, no, es que yo soy muy bueno. Yo todo lo que hago a la primera ya me sale perfecto. Ya a la primera me sale súper bien. Eso es mentira, eso es mentira. Hay que ser autocrítico y decir, bueno, aquí tengo mi proyecto, ya aquí lo tengo. Ahora sí, yo solito o yo solita, en este caso, me voy a autocriticar. Y yo creo que la autocrítica está en dos sentidos. Uno, ¿qué es lo bueno que tiene este proyecto? ¿O qué es lo máximo que tiene este proyecto? Puede ser esto y esto y esto. Ahora, ¿qué es lo peor que tiene este proyecto? Y aunque les duela, hay que hacer ese ejercicio. Bueno, está muy mal aquí, está muy mal acá, está muy mal acá. Porque una vez que se identifica lo que está malo, es que se puede corregir. Si no se identifica y si no se tiene conciencia de ello, pues es prácticamente imposible corregirlo o mejorarlo. O sea, es bien difícil. Y el último aspecto que yo les diría a los estudiantes de arquitectura, si tienen todos esos atributos, el último sería el de trabajo, trabajo y trabajo. Y más trabajo. Eso es lo que yo podría, digamos, contestar, Luis Alberto. Buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, de mi parte eso sería todo. No sé si el profe quiere agregar algo más. Sí, nada más para que don Raúl esté tranquilo, Jordana es una excelente estudiante. Uy, Sí, qué fue bueno. estudiante mía de taller y de teoría y siempre de las más cumplidas, más ordenadas, más trabajadoras. Es un punto alto ahí en la UIA, pero no se la crea mucho, ¿verdad? No, pero Siga trabajando. Yo no sé por qué. Digamos, toda mi vida o casi toda mi vida ha estado sustentada en la intuición. La intuición es una cosa como muy rara, pero ahí está, la intuición. Y yo me di cuenta de que Jordana era muy buena como estudiante. O sea, no es que me di cuenta, lo intuí. Y por eso yo
apenas ella hizo contacto conmigo, inmediatamente le contesté. Yo le dije, claro, estoy a sus órdenes, porque yo intuí eso. Seguramente, si yo intuyo algo diferente o algo negativo, ni le contesto, le digo, mire, estoy muy ocupado, ya veremos en unos 2, 3 semanas, llámeme y a ver si tengo un tiempito. Pero con Jordana no me pasó eso. No me pasó eso. A mí, pues, muchos estudiantes me piden así, como esta, porque me escogieron o por lo que sea, que una entrevista, que les dé una opinión sobre sus proyectos. O sea, yo soy, digámoslo así, perseguido por muchos estudiantes, pero muy pocos les doy, digamos, respuestas positivas. Porque pues yo me dedicaría, si les contesto positivamente o afirmativamente a todos, y a dedicarme solo a eso. Sí, claro. Y bueno, yo tengo otras actividades que por el momento están muy reducidas por aquello de la pandemia, están muy reducidas. Yo tenía 2 o 3 proyectos que se quedaron varados. Uno de ellos, por ejemplo, es el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Nosotros tenemos muchos años, como 8 años, de brindarles una asesoría al aeropuerto, de todo lo que se va haciendo ahí en el aeropuerto. Y ahora ya está, digamos, paralizado el aeropuerto. Y obviamente ya no nos pagan. Sí. ¿Sí? Nada más, digamos, nos pagaron como los 2 o 3 primeros meses sin decir nada. Pero ya cuando eso se vio que la cosa estaba muy, muy dura, ya nos llegó una comunicación que lo sentían mucho por aquí, por allá y todo lo que quieran, pero que a partir de ese momento ya no podrían pagar nuestros honorarios que ellos pagaban mensualmente, hasta que se reactive el aeropuerto. Entonces, eso fue uno. El otro, que también se me quedó varado, es un asilo de ancianos para gente pobre, que es de beneficencia, ahí cercana a Jacó. También se quedó varado. Y entonces ahora sí podría contestar a muchos estudiantes, pero solamente Jordana me ha llamado. Se lo pierden. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, mucho gusto en haberte saludado, Luis Alberto, y mucho gusto en haberla conocido, Jordana. Me Un gustó mucho. abrazo y muchas Igualmente. gracias, de verdad. Siempre es entretenido y un buen aprendizaje hablar con usted. Sí, yo no sé, pero a veces a mí me parece que hablo más de la cuenta. Pero bueno, sí, a No hay veces, ningún problema. tal vez. Yo pensaba, Jordana, que me iba a tomar una foto. Entonces dije, si me va a tomar una foto, voy y me pongo una camisa, porque ahorita estoy con esa camisetilla muy informal, aquí trabajando desde la casa. Pero bueno, entonces, hasta luego. Y cualquier consulta, cualquier cosa que quiera, Jordana, estoy para servirle. Muchísimas Muchas gracias. gracias, don Raúl. Le Bueno, agradezco el tiempo que sacó para nosotros. perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.